Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañera. Bueno, buenas noches. En este momento pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a este video que hace parte de la fase 3 de Psicología Política, donde se hablan de modelos y metodologías y vamos a trabajar sobre una pregunta orientadora. Los participantes de esta actividad son el compañero Germán Antonio Largo, Lady Carolina Márquez, Héctor Adrián Calvo y María Alejandra Castaño. Bueno, lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, vamos a hablar de la siguiente exposición. Pretende dar respuesta a la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Donde todos los participantes tendrán un espacio de intervención que permite tener un conocimiento un poco más amplio sobre el tema. Entonces vamos a dar inicio con el compañero Germán Antonio Largo. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido? Pues considero que el comportamiento político que ha sido instituido, bueno, ha estado totalmente dividido, lo digo yo. ¿Por qué lo está totalmente dividido? Porque tenemos antecedentes que han sido sociopolíticos, que han sido negativos y otros que han sido pues también positivos. Por ejemplo, los negativos. Nos vamos a la historia donde Colombia, por parte de dos partidos políticos que son los conservadores y que son los liberales, por intereses de poder, llegan a formar una guerra civil, un golpe de Estado. Y siendo esto una historia conformada por varios grupos, ahí se forma un grupo bueno, unos grupos revolucionarios que van desencadenando unos hechos de violencia. Por ejemplo, apareció las denominadas grupos comunistas que se encargan de estar en contra, bueno, las ideologías del gobierno nunca les gusta y se van en contra del gobierno. Eso en 1964, donde se formaron las guerrillas, por ejemplo las FARC, un grupo ya hoy en día extinto, pero tenemos que darle también los aspectos positivos, como por ejemplo el poder estar en diálogo permanente con estos grupos ilegales, estos grupos revolucionarios, y darle el voto de que en el transcurso de esos nacimientos ha venido dándose de que, por ejemplo, se dio una paz con una guerrilla que fue las FARC, se dio también entrega voluntariamente por las AUC y también la desmovilización del M-19, o sea, son votos que ha estado instituida lo sociopolítico en el conflicto armado. Gracias, compañera. Listo, Germán, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, de acuerdo pues con lo que dice el compañero Germán, digamos que los grupos armados, o sea, no se ha tenido como un comportamiento definido frente a la actuación política, con base pues como en el conflicto como tal. Digamos que han surgido como diversos comportamientos, ¿sí? Entonces, digamos que el hecho de que miles de individuos sean arrancados de su territorio, de sus familias, de la sociedad y de lo político, ha instaurado en una minoría un comportamiento que lleva a la criminalización de la protesta, el inconformismo social en búsqueda de libertad, reconocimiento de derechos, opciones ideológicas y políticas que conllevan incluso a la pérdida de la vida. Se evidencia un comportamiento de violencia, odios, traumas que motiva una degradación progresiva
de la sociedad, promoviéndose un movimiento antidemocrático y corrupto. Si bien digamos que lo que se trata de implementar es como esa búsqueda de derechos y ese reconocimiento, finalmente por hechos de violencia y miedo, pues empieza a surgir como todo lo contrario. Si bien se han tratado como de reconocer derechos y de alguna manera se ha hecho, porque los diálogos de paz que se han tratado de instaurar a lo largo pues, de la historia en Colombia, pues eso muestra la incidencia política de estos grupos armados y como esa necesidad o ese reconocimiento de los derechos, pero finalmente basados en la violencia, el miedo. Entonces casi que eso es como un efecto de U. Es decir que, digamos que si bien se inicia como con lo que se pretende, como que se vuelve a lo mismo, a la violencia, a la guerra, a la corrupción, entonces digamos que el conflicto armado no ha sido como un camino derecho frente a un comportamiento político, sino que trae de todo, trae temores, trae violencia, también trae esa necesidad del reconocimiento de derechos, de las libertades. Entonces es como una situación pues como muy compleja que no se puede definir como tal, sino que tiene como muchos matices. Entonces, digamos que el conflicto armado pues ha impactado esos comportamientos de diversas maneras. Bueno, continuamos con el compañero Héctor Adrián Calvo. Muchas gracias, compañera. Bueno, cabe recalcar, y como lo decía el compañero Jorman en un principio, de que la guerra es un hecho, acto de violencia que nos acecha desde hace mucho tiempo. Y como él mismo lo nombraba, trae sus pros y sus contras. Pero entre todo esto, sea a nivel Colombia o a nivel mundial, se ven involucrados lo que es el tema político, narcotráfico, guerrilla, diferentes organizaciones criminales que se aprovechan tal vez de esa opción o de ese acto para, para hacer el mal. Demostramos en Colombia que es un país con gran inestabilidad en el ámbito institucional, social y político en relación como tal a ese conflicto y al posconflicto como tal. Entre comillas decimos que hoy en día en Colombia estamos pasando por un periodo de paz, pero pues actos como los que se han presentado últimamente demuestran que no es así. Por parte de organizaciones criminales que se ocultan en la ilegalidad, destruyendo a las poblaciones quizás más vulnerables y afectando notablemente el ambiente natural de nuestro país. Colombia vive en un constante cambio de muchas formas de violencia que ha dejado el posconflicto, ya que estos grupos intentan adueñarse de algunas regiones de nuestro país para continuar con la ilegalidad. Por lo tanto, el posconflicto en Colombia debe dar pie a un fortalecimiento institucional que le dé acceso a solucionar problemas gravísimos de la desigualdad social, que quizás era lo que en su momento se pretendía con determinados grupos que surgían en ese entonces, que era lo que igual también el compañero decía, cuando se tomaba ese tema de conflicto, tal vez para bien. El impacto más grave que ha dejado el conflicto armado en nuestro país es la ausencia de millones de personas inocentes que fueron violentamente despojadas de sus tierras, de sus familias, de su vida y se me fue la palabra, como de su día a día, obligándolos a vivir algo que realmente no buscaban y no querían. Por esas razones, creería yo que el Estado debería tomar pie de ese tipo de situaciones, eh, surgiendo o participando de una forma más positiva y dando cabida a ese tipo de instituciones o de partidos o de posiciones. Bueno, Bueno, entonces continúo con
con mi fase. Por favor, Caro. Bueno, prosiguiendo pues con la pregunta de mis compañeros, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? En el conflicto ha surgido, pues como ya lo hemos venido hablando durante toda la exposición, pues la guerrilla, la cual aparece por la problemática pues delincuencial y la lucha de las clases sociales y populares. Esta tiene pues una resistencia a un conflicto agrario y desigualdad a la política y económica. Esta es experimentada pues a través en el país y también se percibe pues el Frente Nacional como un régimen pues político, el cual ha excluido y ha limitado el acceso a los cargos burocráticos de las personas que pues no pertenecían a los partidos tradicionales. Eso lo que provoca es una inequidad e inconformidad en las generaciones nacientes que pretendían ser una alternativa. El surgimiento de todos estos conflictos armados como la guerrilla, el ELN, han surgido por ideales políticos, los cuales los han llevado a como a un seguimiento a una persona o a las ideas que tienen estos partidos, que siempre en el conflicto va a estar la guerrilla, el ELN y las otras disidencias junto con la política. Siempre se basaban conjunto con unos ideales, pero lo han llevado más allá, llevando esto a un conflicto generado por muchos años en Colombia, más de 200 años, los cuales se ha llevado a campesinos, han tenido pues personas jóvenes que han tenido que reclutar y han tenido que pues pagar, por decirlo así de una manera, por los ideales que ya en estos momentos no son los correctos con los cuales comenzaban. De igual manera, no se debe tampoco como defender los ideales para sobrepasar sobre los derechos y vulnerarlos. Entonces, proseguimos con las conclusiones, compañera. En cuanto a las conclusiones, pues Colombia, como lo hemos venido diciendo, ha experimentado por muchos años los conflictos en las guerrillas, con las guerras, los cuales pues tienen en común que se ha originado por temas pues políticos, los cuales van desde la desigualdad, cambios en la dominación del país y también el medio como elemento de persuasión acompañado de alarmas, temores y amenazas instaurados por el conflicto armado, que no ha permitido pues una definición de un comportamiento político claro y de participación o que se pueda prever, ya que pues inicialmente se pueden tener resultados esperados basados pues en el miedo. Ya, entonces esto es todo por hoy. Los siguientes serían las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la participación. El compañero Héctor se nos salió un momentico, pero aquí ya está de regreso. Bueno, no, muchas gracias por la participación. Y bueno, esto fue el tema pues de la fase 3 en psicología política. Una feliz noche para todos. Gracias, Caro. Hasta luego. Gracias.